Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Cuando te regalan algo, ¿eres de las personas que te gusta compartir lo que te dan? ¿O por el contrario, te guardas las cosas para tú disfrutarlo solo? Bienvenidos una vez más a su devocional en casa. Les habla Marcela Blandón y qué bendición que podamos estar juntos nuevamente aprendiendo de la palabra del Señor y respondiendo en oración a ella. Les invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal para que puedan disfrutar de todos y cada uno de los contenidos que nosotros como iglesia Redil Estadio estamos compartiendo con ustedes para edificación del pueblo de Dios. En este momento estamos leyendo la Biblia en un año y vamos por la lectura de Hechos. Para el día de hoy nos corresponde los capítulos del 11 al 13. Si tú no tienes el calendario virtual que nosotros suministramos como iglesia, bueno, te invitamos a que lo solicites. Te lo podemos hacer llegar sin ningún problema al correo electrónico que tú nos indiques para que puedas seguir la lectura también con nosotros. Bueno, vamos a leer entonces en estos momentos Hechos capítulo 11. Les voy a invitar para que leamos el capítulo 11, versículo 19 al 30. Que precisamente se trata un poco acerca de la pregunta inicial que realicé. ¿Cómo somos nosotros cuando nos regalan algo? Si compartimos o nos lo quedamos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía durante todo un año. Se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Amén. Bueno, yo le invito para que oremos al Señor y escuchemos una canción para comenzar entonces con nuestro devocional casa, confesión, adoración, súplica de acciones de gracias. Bendito Dios, queremos darte gracias en este día por la bondad que tú nos das a nosotros de poder acercarnos a tu palabra, recibir tu maná del cielo, maná que alimenta nuestro ser, este pan, Señor, que sacia nuestra alma. Y queremos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Permítenos disfrutar, deleitarnos de este banquete que tú nos das en tu palabra y que podamos verte a ti, Jesús, que es lo más importante. Tu nombre sea exaltado y nosotros seamos transformados a través de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo le invito para que escuchemos la siguiente canción y exaltemos el nombre del Señor, recordando que todo pueblo alabará el nombre del Señor y toda lengua se postrará ante el trono del Señor.
todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Gracias por continuar con nosotros en este devocional casa. Bueno, estamos leyendo entonces el capítulo 11 de Hechos, versículos del 19 al 30. Y recordemos que este es un libro escrito por el médico amado Lucas, donde le está relatando a Teófilo, un amigo, acerca de todos los acontecimientos, inicialmente en el libro de Lucas, acerca de Jesús, de su vida, de su obra. Y ya en el libro de Hechos, acerca de acontecimientos, ya después de venir el Espíritu Santo, cómo la iglesia comenzó a hablar de Cristo. Aquí en este texto que estamos leyendo, se empieza ya entonces a llamarle a todos los seguidores de Jesús cristianos. Ya aquí comienza entonces este nombre para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces, es muy importante que podamos entender el contexto de este pasaje. Se dice y se inicia con que después de lo que le había acontecido a Esteban, que Esteban fue un discípulo del Señor, fue un servidor del Señor, dio testimonio de Jesucristo hasta su muerte y fue apedreado, y entonces la iglesia fue dispersa a causa de la persecución que había por causa de esta muerte que ocurrió de Esteban, que fue apedreado. Y entonces unos discípulos del Señor llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y se quedaron en Antioquía sin hablar de Cristo, sin hablar del Señor, solamente a los judíos, a los que conocían como tal la palabra de Dios. Entonces se acercaron a hablarles, pero a los gentiles no. Y qué hermoso ver que nos encontramos entonces con otros personajes que llegaron de Chipre y de Cirene a Antioquía. Llegaron a este lugar donde estos hermanos que estaban allí resguardándose no predicaron. Estos hermanos de Chipre y de Cirene sí predicaron la palabra del Señor. Dice en el versículo 20, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, por circunstancias que ocurren en nuestras vidas, callamos el mensaje de salvación? Estos hermanos no significa que no fueran hijos de Dios, para nada, pero ellos decidieron callarse a causa de la persecución que tenían, y mientras que otros que eran gentiles, eran de pueblo gentil, ellos conocían a Cristo, ellos decidieron hablar sin temor y compartir del mensaje de Dios en un pueblo donde no tenían el conocimiento de Cristo, en Antioquía. Y entonces dice la palabra del Señor que muchos creyeron y que el poder del Señor estaba con ellos y un gran número se convirtió. Vemos aquí como la gloria y la obra es del Señor. Entonces aquí en confesión vamos a iniciar pensando en cuántas veces nosotros nos callamos ante las dificultades y las pruebas que nosotros estamos pasando. Nos callamos de hablar el nombre de Cristo. Muchas veces porque de pronto nuestras circunstancias, nuestras situaciones a veces nos hacen mirarnos a nosotros mismos, pero no mirar al Señor y su poder, que el Señor obra eficazmente para salvación. Y muchas veces nos quedamos callados pensando en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, cuando otros necesitan
necesitan escuchar el mensaje de salvación que les va a librar a ellos de una condenación eterna, de una separación eterna de su Creador. Entonces, que sea el Señor permitiendo que nosotros podamos ser sensibles a su palabra y que esta palabra llegue a nuestras vidas. Meditemos y pensemos cuántas veces callamos, cuántas veces nosotros no hablamos de la palabra del Señor, y miremos qué poderoso es el Señor, que aún en medio de circunstancias difíciles como fue persecución a estos hermanos que eran gentiles, no eran judíos convertidos a Cristo, sino que eran gentiles totalmente, ellos llegaron a Antioquía y decidieron hablar las buenas nuevas, no hay tiempo que perder. Y comenzaron a hablar acerca del mensaje de salvación, y Dios les respaldó de una manera poderosa, porque la obra es del Señor, la salvación le pertenece al Señor. Así que oremos al Señor para que transforme nuestros corazones y permita que nosotros podamos tener ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos ante la necesidad de las personas, y que puedan conocer el mensaje de Dios. Nosotros fuimos salvados por gracia. De la misma manera como fuimos salvados por gracia, debemos dar de gracia a los demás. Fuimos salvados no porque usted ni yo hayamos hecho algo para que merezcamos ser salvos, sino por la obra de Cristo en la cruz, y por el puro afecto de su voluntad, por su gran amor. Así que oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de estos cristianos, de estas personas que comenzaron escuchando el mensaje de salvación, y dice tu palabra que predicaron las buenas nuevas a Antioquía, un pueblo que no conocían de ti, a los de habla griega, y comenzaron a hablar de tu mensaje de salvación. Y Señor, tu Espíritu Santo respaldó las palabras de estos hombres y mujeres, y muchas personas creyeron, se convirtieron, porque eres tú el que obra en salvación. Y perdónanos porque a veces se nos olvida ello, que no somos nosotros los que convencen a las personas, eres tú el que obra, Señor, porque ese es el poder de tu Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, esa es la obra que tú haces. Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros ni de nuestras circunstancias por las que estemos pasando, sino de ti, de que tú eres poderoso para salvar, y a pesar de nosotros, tú, Señor, oh Dios, te manifiestas con poder. Permítenos entender que mientras nosotros hagamos tu obra, tú te encargarás de nosotros, de la circunstancia que estemos pasando, porque tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Honramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo que tú nos enseñas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le invito para que escuchemos la siguiente canción, reconociendo que somos salvos por la pura gracia de nuestro Señor. Alabemos al Señor. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Damos gracias al Señor por su gracia, por su amor, por su bondad inefable. Bueno,
Estamos entonces hablando de Hechos capítulo 11 del 19 al 30 y en este tiempo de adoración quisiera resaltar el atributo de Dios de la soberanía. ¿Cómo tenemos a un Dios soberano? Un Dios que de verdad se sale de nuestro pensamiento, se sale de nuestra imaginación, se sale de nosotros. Un Dios que todo lo llena en todo. Miren, el Señor aquí nos muestra en su palabra, a través del relato de Lucas, de cómo fueron dispersados muchos hermanos judíos que creyeron en Cristo, fueron dispersados y llevados a otros lugares. Llegaron a Antioquía, se quedaron callados, no hablaron del mensaje del Señor Jesús a nadie, solamente a judíos. Y llegaron entonces unos personajes que eran de otros pueblos, eran gentiles, y ellos no tenían temor, comenzaron a hablar de las buenas nuevas de salvación a estos hermanos, a estas personas, en Antioquía, y comenzaron a hablarles, y muchos creyeron por el poder del Espíritu Santo. Y miren qué maravilloso, es que cuando Bernabé, un hombre que amaba al Señor, ese nombre es precioso porque significa hijo de consolación. Y es muy importante entender ello, porque esto tenía que ver con la personalidad de Bernabé. Bernabé, se dice en la palabra del Señor, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, que era un hombre que conocía y entendía, era un hombre que al ser lleno del Espíritu Santo podía discernir si realmente estas personas conocían, recibieron o no el mensaje de salvación, porque bien Bernabé escuchó acerca de la salvación que había llegado a estas personas en Antioquía. Él se cercioró, fue allá a cerciorarse y se dio cuenta de que efectivamente Dios estaba obrando en ellos, y lo que hizo Bernabé fue afirmarlos en Dios. Y entonces este pueblo, estos hermanos cristianos nuevos en Antioquía comenzaron a reunirse y a alabar al Señor junto con Saulo y Bernabé, dice la palabra de Dios. Y llega un hermano, un varón, Ágabo, y les comienza a hablar a ellos, a decirles, va a venir tiempo de escasez, de hambruna, y cómo Dios toca la iglesia de Antioquía, este pueblo gentil, para sostener a la iglesia que estaba en Judea, que ya estaban pasando por hambrunas, y envían alimentos, víveres con Saulo y Bernabé. Dice la palabra del Señor en el versículo 28 y 29. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie y predijo por el Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Cómo Dios sustentó al pueblo, a su iglesia en Judea, a través de estos hermanos de Antioquía que recibieron la palabra de Dios por medio de estos hermanos de Chipre y de Cirene, que les llevaron la palabra y que creyeron entonces a la voz del Señor. ¿No les parece maravilloso cómo el Señor orquesta todas las cosas y Dios en su soberanía permite que hombres gentiles compartan el evangelio en Antioquía, para que la misma iglesia de Antioquía bendiga a su pueblo en Judea? Es precioso ver a nuestro Dios cómo sostiene, cómo de una manera sobrenatural actúa. Ellos recibieron de gracia, los del pueblo de Antioquía recibieron de gracia, y de la misma manera dieron de gracia a todos los de Judea, a los cristianos que estaban padeciendo de hambre. Aquí yo veo la soberanía de Dios, cómo Dios orquesta todo para beneficio de su iglesia, de su pueblo. Así que exaltemos el nombre del Señor por su soberanía, por su grandeza, porque a pesar de las circunstancias, aquí vemos a un Señor obrando, un Señor actuando en medio de su iglesia. Así de la misma manera actúa en nosotros y se ve moviéndose en medio nuestro. Aunque no entendamos las circunstancias, Dios se glorifica de una manera poderosa, porque Él es soberano y Él entiende todas las cosas y nada se escapa de sus manos. Oremos al Señor en adoración. Señor y Dios, queremos darte gracias y exaltar tu nombre y alabarte por tu soberanía, por tu maravillosa magnificencia, por tu poder, Señor, porque tú todo lo orquestas para el bien de tu iglesia, de tu pueblo, como tú utilizaste a estos hermanos de Antioquía para que
pudieran bendecir, Señor, a los otros hermanos en Judea y pudieran, Señor, oh Dios, ser sustentados. Dios, gracias porque tú tocas corazones y permítenos entender que de la misma manera que nosotros también como iglesia actualmente recibimos de gracia, debemos dar de gracia, darnos a los demás, que nosotros no debemos quedarnos con lo que nosotros hemos recibido de ti, sino que lo debemos compartir con otros. El mensaje de tu evangelio y también todo lo que tú nos regalas en cuanto a recursos se refieren. Permite que tengamos corazones sensibles, así como lo que tú hiciste con estos hermanos en Antioquía. Y glorifícate tú, exáltate tú, soberano y maravilloso Dios. A ti sea el honor, a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que exaltemos el nombre del Señor, reconociendo su soberanía en medio nuestro. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por permitirnos exaltar su nombre en este día. Y vamos entonces en nuestro tiempo de súplica. Y en este tiempo de súplica quisiera hablar un poco acerca de la pregunta inicial que realicé con respecto a cómo somos nosotros con lo que nosotros recibimos, los regalos recibidos. Si nosotros somos de los que compartimos o por el contrario nos quedamos, nos guardamos con aquello que hemos recibido para disfrutarlo nosotros mismos. Y lo digo precisamente con relación a este pasaje que estamos leyendo en Hechos capítulo 11 acerca de esta iglesia de Antioquía, cómo esta iglesia recibe el mensaje del Señor, este pueblo gentil o pagano, y recibe el mensaje del Señor y el poder del Espíritu Santo obra en convicción en sus corazones de tal manera que se convierten. Y Saulo y Bernabé se encargan de consolidarlos, de afirmarlos en el Señor, y cómo estas personas, estos hermanos en esta iglesia se convierten en seres generosos, seres que bendijeron a la iglesia que estaba en Judea y que estaban pasando por tiempo de escasez. Y fueron diligentes, fueron personas que de lo que tenían, dice la palabra del Señor, que cada uno se dio, cada uno decidieron según los recursos de cada cual que enviaría ayuda a los hermanos. Entonces vemos cómo el evangelio del Señor actúa en los corazones, porque no se trata solamente de recibir la palabra del Señor, sino que se trata también de los frutos de justicia que produce el evangelio en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 versículo 8 lo dice así, cuando manda a sus discípulos, a sus apóstoles, les dicen: vayan sanen a los enfermos, vayan liberen a los endemoniados, y dicen: de gracia recibisteis,
date gracia. Entonces, de la misma manera, el Señor quiere que nosotros hagamos hoy, y que esa sea una súplica en nuestro corazón, que el Señor nos permita tener corazones que sean sensibles a su voz, a la necesidad de otros, a la necesidad del Evangelio inicialmente, y también a la necesidad que tienen de pronto de víveres, de pronto de sustento, qué sé yo. Que sea el Señor permitiéndonos ver la necesidad, que nosotros podamos tener esos ojos abiertos ante las personas que están a nuestro alrededor, compartiendo el mensaje de salvación, eso que recibimos por gracia, que fue su palabra, que fue su salvación. El hecho de que usted y yo estemos aquí es por pura gracia de Dios. Entonces, de la misma manera debemos hacerlo, no quedarnos con lo que hemos recibido, sino antes compartirlo. No solamente la palabra del Señor, sino también de los recursos que el Señor nos ha dado, aún si es necesario. En estos momentos hay hermanos y hermanas en la fe que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles. De pronto están sin empleo. En este tiempo, con esta pandemia, con este coronavirus, y no solamente coronavirus, también, por ejemplo, las situaciones que en otros países están viviendo acerca del socialismo que se está viviendo, personas que tenemos en nuestros países extranjeros, que están viviendo en nuestra tierra, y que nosotros podamos también compartir de lo que el Señor nos ha dado, y también hermanos a nuestro alrededor, familiares, que el Señor nos permita a nosotros poder compartir del mensaje de salvación y también de aquello que nosotros tenemos, sea poco, sea mucho, podamos ofrendar para la gloria del Señor. Que el Señor tome nuestros corazones, y oramos en estos momentos por las necesidades, por las peticiones, no solamente también peticiones físicas, también emocionales, espirituales, de hermanos que están a nuestro alrededor. Si usted y yo hemos sido sanados en nuestro corazón, si hemos sido liberados de condenación, antes éramos llamados hijos de ira, y ahora por Cristo somos reconciliados. Entonces, ese es el ministerio que Dios nos ha llamado a nosotros, a reconciliar a los demás con Cristo, a llevarlos a la fe. El poder del Espíritu Santo es el que obra en salvación, pero usted y yo tenemos en estos momentos el llamado de hablar. Entonces, que el Señor nos use según su voluntad. Y oremos al Señor, dispongamos nuestros corazones en súplica al Señor. Bendito Dios, queremos venir ante tu presencia rogándote que nos ayude, Señor, a tener corazones dispuestos a los demás hermanos, dispuestos a reconocer las necesidades, reconocer, Señor, oh Dios, las situaciones que están viviendo nuestros hermanos, a ser sabios. Sabemos, Señor, también que estamos en un mundo caído, donde muchos quieren abusar y quieren hacer uso del cristianismo, Señor, aún para ellos beneficiarse, Señor. Pero el poder de tu Espíritu Santo también nos da esa capacidad de discernir los espíritus, cómo se acercan las personas a nosotros. Y lo que tú nos llamas a nosotros es a dar sin condiciones, a dar de una manera que nosotros mostremos que tenemos, Señor, tu nombre en nuestras vidas, Señor, que somos tus hijos, oh Dios. Permítenos, Señor, oh Dios, tener corazones sensibles a las necesidades, y oramos en estos momentos por las peticiones de nuestros hermanos en la fe, iglesias que en estos momentos están necesitadas de alimentos, de víveres, necesitadas, Señor, de medicamentos, qué sé yo, aún necesitada de palabra, de consejos, Señor. Oh Dios, úsanos como iglesia tuya para ser reconciliadores, para llevar tu palabra, que de la misma manera que hemos recibido de esa gracia abundante de ti, podamos también dar gracias, Señor. En esta hora imploramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe que están pasando por circunstancias difíciles. No permitas que nosotros seamos insensibles ante la necesidad, y permítenos, Señor,
Poder, oh Dios, bendecir, Señor, aún en medio de circunstancias difíciles, Señor, bendecir a los demás. Úsanos, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo avivando a tu iglesia, levantando a tu pueblo para reconocer la necesidad de los demás y para compartir, Señor, oh Dios, de lo que tú nos has dado, del Evangelio de salvación y de cada una de esas bendiciones que también tú nos has dado, recursos que nos has dado para bendecir a otros. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo imploramos. Amén y amén. Le invito para que sigamos exaltando el nombre del Señor y meditando en la palabra del Señor a través de este canto de adoración a Dios. Es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Gracias por continuar con nosotros en este devocional en casa y ya vamos en estos momentos para nuestra de acciones de gracia. Aquí en este texto que estamos estudiando de Hechos capítulo 11 de versículos 19 al 30 encuentro a este personaje llamado Bernabé, un hombre que amaba al Señor y me encanta como lo describe en este caso Lucas. Que está escribiendo obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Cuando esta iglesia, en Antioquía escucharon el mensaje de Dios y fueron convertidos por el poder de la palabra de Dios, por el Evangelio de Dios, y Bernabé vio esas evidencias, vio ese fruto. Bernabé, como todo hijo de Dios, hijo de consolación, como significa su nombre, se alegró al ver que este pueblo había recibido el mensaje de salvación, que realmente comenzó a ver evidencias. Y es hermoso ver cómo hay personas en el pueblo de Dios que se alegran porque otros son salvos. Es triste y es lamentable cuando de pronto en iglesias nosotros vemos disensiones, vemos de pronto celos, y es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído donde los seres humanos luchamos constantemente con el pecado que mora en nosotros, como lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y tenemos nosotros un pecado con el que luchamos constantemente, muchas veces el orgullo, la rivalidad. Este hermano, Bernabé, se alegró y dio gracias a Dios al ver que estos hombres, estas mujeres
realmente recibieron el mensaje de Dios y el Evangelio. Y lo que hizo él junto con Saulo fue afirmarlos en el Señor, porque dice la palabra del Señor que les animó con el firme propósito de permanecer firmes al Señor. Y después Pablo y Bernabé se encontraron entonces en Antioquía, se reunieron los dos y comenzaron a enseñar a la gente, comenzaron a enseñar a la iglesia y empezaron a afirmar a esa iglesia de tal manera que esa iglesia dio un fruto tan precioso que pudieron bendecir a otros. Y es porque el Señor en su gracia utilizó a estos personajes que dieron testimonio de que tenían al Señor en sus vidas, de que tenían el Espíritu Santo. Miren qué hermoso, que el ser llenos del Espíritu Santo no significa que hagan cosas maravillosas, sanidades y milagros, cosas que hace el Señor. No se tiraban al piso o lloraban o reían, sino que eran llenos del Espíritu Santo por la palabra que había en ellos. Y ellos reconocían precisamente los frutos de la iglesia en Antioquía, porque la palabra del Señor estaba haciendo algo en sus corazones. Es el Evangelio de Dios el que produce fruto en nuestras vidas, y es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo a través de esta palabra preciosa. Entonces nosotros vemos cómo Pablo y Bernabé afirmaron a esta iglesia, y esta iglesia comenzó a dar frutos de justicia. Bendijeron a todos los hermanos que estaban pasando por necesidades, y cada uno según los recursos que tenía ayudaban, y enviaron todos estos recursos con Pablo y Bernabé a los hermanos allí en Judea. Entonces, que sea el Señor permitiendo que nosotros podamos tener acciones de gracias. Pensemos en el día de hoy. Hoy es viernes, ya tenemos el fin de semana y todo ello, pero pensemos cada día cómo nosotros podemos bendecir y edificar a la iglesia, al pueblo de Cristo. Lo que hemos recibido de gracia, ¿cómo lo podemos dar de gracia? ¿Cómo podemos enseñar, dar una palabra de bendición, una palabra de aliento a otros, de exhortación a otros? ¿Cómo nosotros también podemos ser exhortados y bendecidos a través de otros? ¿Cómo podemos nosotros también ser animados a través de otros? Y que sea el Espíritu Santo el que te haga sensible a la necesidad, que nos haga sensibles y que podamos hoy hablar palabra sabia. Me encanta la palabra del Señor. Pablo nos anima en Colosenses capítulo 4 versículo 6. Sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que nosotros sepamos responder a cada uno. Y qué rico es que usted y yo podamos ser de bendición para otros, ser un Bernabé para otros, que nos alegremos cuando nosotros escuchemos que otros han recibido el mensaje de salvación, pero que nosotros también podamos bendecir a otros dando el mensaje de salvación, y que podamos bendecir también a otros con recursos que el Señor también nos haya dado a nosotros. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes y fieles. Y yo quisiera compartir lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9. Y él lo dice precisamente en el versículo 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y que para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. Todo lo que recibimos es para dar a los demás. Y dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable.
Aquí Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de precisamente la generosidad y las bendiciones que hay acerca del dar, acerca del bendecir a los demás, acerca del compartir a los demás, compartir del evangelio de salvación, compartir también de todas las bendiciones que el Señor a nosotros nos ha dado en todos los sentidos, y cómo el Señor abunda y cómo el Señor provee. Pero lo más hermoso de todo es que todo va a abundar en acciones de gracias a Dios. Es el nombre de Cristo el que será exaltado cuando usted y yo como iglesia participamos de una manera activa, compartiendo la palabra del Señor y también demostrándole a otros que Cristo vive en nuestros corazones a través de los recursos que el Señor nos ha dado. Cualquier recurso, sea físico, sea financiero, sea emocional, también espiritual, pero que nosotros nos damos por los demás. El Señor nos use y nos permita de verdad ser de bendición para los demás. Que el Señor sea utilizándonos. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Permite que mis hermanos y yo podamos, Señor, abundar en acciones de gracias para ti, Señor, a través de nuestras obras, de nuestras acciones, que podamos ser de bendición a los demás, que podamos llevar a otros a ti y que podamos, oh Dios, compartir tu palabra sin temor. Danos, por favor, cada vez más el poder de tu Espíritu, fortaleza de tu Espíritu para hablar y no callar, para no ser de pronto como estos hermanos que por de pronto lo que estaban sucediendo sobre la persecución y de verdad lo que había en sus corazones, se quedaron callados y no compartieron tu evangelio, sino que nosotros podamos ser como estos hermanos de Chipre y de Cirene que fueron y compartieron tu evangelio en Antioquía, y como, Señor, también Saulo y Bernabé establecieron esta iglesia y los afirmaron en ti. Que nosotros podamos también ser de bendición para los demás y que podamos compartir de todo lo que tú nos has dado por gracia, darlo de gracia, oh Dios. Damos gloria a tu nombre. Bendice a mis hermanos, guárdales y que tu Espíritu Santo nos dirija siempre, Señor, a través de tu preciosa y bendita palabra. En Cristo Jesús nuestro Dios. Amén. Por favor, no olvides compartir este devocional y todos los devocionales que nosotros publicamos en nuestro canal. De igual manera, cada uno de todos los recursos que también subimos aquí. Recuerda entonces también, por favor, congregarte. Si ya es tiempo, si tu iglesia ya está abierta, congrégate, no dejes de hacerlo, y que sea el Señor bendiciéndote a ti y a tus hermanos. Y si no pueden congregarse, pues a nivel virtual, síganlo haciendo y también bendiciendo a los demás de una manera sobreabundante. Que el Señor les bendiga y les guarde, y recuerden suscribirse a nuestro canal. Que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio,
Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.